Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para continuar hablando sobre lo que es el apego. Y en este caso también me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Y pues muy buenos días a todos los que nos están viendo y a los que siempre no sé, y a los nuevos que nos van a ver, ¿no? Contenta nuevamente de estar en estos temas, ¿no? Continuando con el tema anterior. Exactamente. Y en el primer video, en el video anterior, hablamos sobre el apego seguro. Estuvimos hablando sobre que el apego en realidad no es algo negativo, sino que siempre y cuando se desarrolle de una manera adecuada, el apego es necesario y es algo normal, ya que nosotros necesitamos apegarnos para sentirnos parte de, o siempre necesitamos como tener esa familia, ¿no? En donde, que no necesariamente tiene que ser una familia sanguínea, pero sí tener un lugar en donde nosotros nos sentamos seguros y podamos compartir y ayudarnos entre todos. Entonces siempre es necesario formar eh, relaciones saludables, ¿no? Y en este caso el apego seguro tiene que ver con eso, con el crear confianza y desarrollar relaciones saludables. Pero también existen lo que son los apegos inseguros. Y en este caso son tres apegos inseguros eh, que vamos a desarrollar en diferentes videos y en este caso vamos a desarrollar el primer apego inseguro el día de hoy. En este caso se llama apego ambivalente ansioso. Por decir así, su raíz o lo que más prevalece en este apego es la ansiedad. Esa ansiedad que desde pequeñitos los niños empiezan a desarrollar por esa inestabilidad que pueden llegar a sentir o ese miedo que pueden llegar a sentir, que van desarrollándola en ansiedad por la misma inseguridad que sienten. Y en este caso, el apego ambivalente ansioso eh, tiene que ver con, eh, también tiene que ver con el ansioso evitativo y se caracteriza por el miedo, como les dije, y el rechazo al abandono. Muchos niños desarrollan este apego porque en casa o en este caso mamá o papá, que son los principales que nos irradian estos apegos, eh, no tuvieron el cuidado o simplemente no les dieron lo necesario para que ellos se sintieran seguros. Eh, Puede ser que en algún momento papá o mamá los abandonaron o simple y sencillamente no les prestaban la atención, ya sea porque no podían o porque los dejaban a cargo de alguien o que alguien más los cuidara, pero esas personas no los cuidaban bien. Entonces fueron creando ese apego y fueron desarrollando lo que es la ansiedad en este caso. Jessica, ¿cómo tú ves o qué características piensas que tienen los niños con apego inseguro, ambivalente, ansioso? ¿Qué características podrían tener? Ok. La principal es la ansiedad. Y la ansiedad, cuando hablamos de esta palabra, es algo muy desconcertante, muy intrigante y muy nefasto para las personas que lo llegan a padecer. Pareciera que no, que los niños no tienen ansiedad, como por qué vas a estar ansioso, ¿no? Bueno, pues desconocemos el tipo de crianza y el tipo de afecto que estén recibiendo. En esos casos, estos niños tienden a desconfiar. Yo entiendo que vivimos en una sociedad donde los padres a veces no pueden estar presentes y no siempre son los que van a cubrir las necesidades de los niños, ¿no? De los hijos. Eso sería lo ideal, pero lo ideal no existe. Entonces, en este caso sí es importante hablar
y hacerles entender a los niños el por qué no están presentes durante algunos momentos de necesidad, ¿no? Si no son ellos los que están porque tienen que dejar a los hijos en guardería, aunque estén chiquitos, aunque no hablen, tú tomarte, no te va a llevar más de, que serán, o sea, no te va a llevar más de 5 minutos, decirle el por qué es que tiene que quedarse tal vez en una guardería, así sea un bebé, el hecho de que tú todos los días, menos de 5 minutos te tomes para poderle explicar el por qué tú tienes que trabajar y el por qué no puedes estar ahí constantemente, es importante, es fundamental, ¿no? Entonces, tú al explicar al niño el porqué de algunas situaciones, el niño va a poder entender y va a poder racionalizar para poder enfrentar algunas necesidades. No es que el niño las vaya a resolver, pero sí la persona que esté a cargo de en ese momento, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño no desarrolle una desconfianza. ¿Por qué? Porque si sabes que la persona que te debe de cuidar no está, pero tú no sabes por qué, pues realmente tú empiezas a desconfiar de todas las personas. Si de adultos a veces en lugar de aclarar la situación asumimos, entonces un niño, por supuesto, si nosotros ya siendo unas personas que tenemos esta capacidad para pensar, para razonar, a veces no preguntamos. Y cuando ya te dan una respuesta del por qué tal vez no llegó alguien, del por qué tal vez hubo alguna situación extraordinaria, tú entiendes y tú dices, ah, ok, no es que me haya ignorado, no es de que me haya querido hacer sentir mal, simplemente pasó algo y tú entiendes. Como cuando no te contestan los mensajes que te dejan en visto. ¿Qué es lo primero que haces? Me está ignorando, estoy enojada, ya no lo voy a hablar, cualquier situación. Pero cuando ya la persona dice, oye, disculpa por no contestarte, porque realmente tuve una emergencia, estuve muy ocupada, tuve que estar en la cocina, se me descompuso el teléfono, se me fue la luz, no hay internet, se me descargó lo que sea, tú entiendes, ¿sí? Y es exactamente lo mismo con un niño. Si tú no le explicas al niño del porqué de las cosas o porqué de la ausencia en algún momento, ¿sí? El niño no va a entender. Y el niño al contrario, va también al mismo tiempo a aprender una lección que de adulto te va a servir. El hecho de que hay que trabajar, de que no vas a estar siempre con la persona, pero cuando realmente te necesite, obviamente sí vas a estar, ¿sí? No vas a dejar en manos de otra persona. Ponte que el niño tuvo un accidente. Obviamente son situaciones extraordinarias en donde sí como padre tienes que estar presente, ¿no? Y Entonces, aquí eso, también perdón, sí, no, sí, trata sobre el hecho de que podamos cubrir las necesidades básicas, porque muchas veces pensamos que es algo tan insignificante el cambiar un pañal, por ejemplo, claro. el bañarlos, el darles comida cuando ellos tienen hambre. Muchas veces esas necesidades básicas no son cubiertas, sino que pueden llegar a ser descuidados. Y no necesariamente los papás, sino los cuidadores. Ahí es donde se puede crear lo que es este tipo de apego. Ujú. Cuando las necesidades básicas del niño no son cubiertas, porque un bebé en realidad no va a comprender tal vez el hecho de que uno le explique. Tal vez un niñito más grande sí, pero un bebé, él lo que necesita en ese momento es que lo alimenten, lo cambien, lo Claro. bañen, lo duerman. Eso es lo que necesita. Pero si en esa necesidad te es descuidado, entonces se puede llegar a desarrollar ese tipo de apego. Hay niñitos que muchas veces andan con un pañal, que yo los he visto, que hasta Oh, les sí. cuelga el pañal, o a veces andan hechos popó por horas, y llegan a desarrollar infecciones o algo por causa de andar con ese popó. Eso es descuido y a la larga están desarrollando este tipo de apego, porque en cosas tan sencillas como el cambiar un pañal, ellos se sienten descuidados. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ser un poquito más eh, de prever, ¿no? Las necesidades básicas. En un bebé, las necesidades básicas.
para empezar. Y ya posteriormente, pues el ir hablando con ellos, el irles explicando, dependiendo para que ellos vayan aprendiendo que papá y mamá están ahí, aunque no pueden estar todo el tiempo, pero al final de cuentas, si necesitan algo, papá y mamá están para ayudar. Así es. De hecho, en estos casos, como niños, creo que tal vez efectivamente no tienen la capacidad, como dice Jean-Pierre, de razonar, de tener pensamientos concretos, pero sí logran percibir lo que es tono de voz, gestos, calidez. Entonces, es tú cómo, no tanto lo que dices, sino cómo lo dices, ¿sí? Entonces, en cada etapa es diferente, tal vez lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Y sí es importante. Exactamente. En la infancia, en este tipo de apegos, en la infancia pueden ser extremadamente impacientes o desconfiados con las personas extrañas. Por eso es que se les hace tan difícil, por ejemplo, si van a pasar al preescolar, eh, se les hace tan difícil quedarse y eso les causa mucha ansiedad. Pueden llegar a empezar a comerse las uñas, pueden empezar a llorar, a gritar como que si mínimo les están haciendo algo por la misma ansiedad que empiezan a ellos a tener por separarse de mamá y de papá o en el caso del cuidador, ¿no? Entonces, por la misma razón de que desarrollaron este tipo de apego. Igual cuando sus padres vuelven, eh, ellos siguen llorando, o sea, no se Eso consuelan. sienten seguros, la seguridad, ¿no? De saber que ya regresaron. Exactamente, o sea, porque sienten que al final de cuentas otra vez los van a dejar. Para ellos es como un abandono, para ellos es Sí. como que me estás dejando y ya no vas a regresar. Entonces, por eso es que yo les digo que en la mente de un niño las cosas siempre son como grandes. Yo me di cuenta de eso ahora de adulta, porque me acuerdo que en el lugar donde yo vivía, en Costa Rica, el espacio cuando yo era niña, que era, creo que tenía como unos 6 años, 6, 7 años, entre la casa donde vivía había un árbol de aguacate y entre esa casa y el árbol de aguacate el espacio yo lo veía inmenso de niña y de grande que fui en una ocasión a la misma casa y vi el árbol de aguacate en el que ya lo creo que ya lo habían cortado, pero todavía estaba el tronco. Eh, en realidad la distancia no era casi nada, era muy pequeña la distancia. Entonces, ¿por qué traigo ese ejemplo? Porque muchas veces para un niño las distancias o las emociones o lo que en ese momento viven puede ser inmenso o puede ser mucho tiempo, o sea, se fue mamá tal vez 15 minutos, pero para el niño tal vez fue una eternidad. Claro. Entonces, para ellos todo el mundo, como es un mundo que apenas están descubriendo, que apenas están aprendiendo, entonces puede ser muy grande, muy trágico, muy espantoso. Entonces, si no tienen ese cuidado o esa protección de sentirse seguros, puede ser muy trágico para ellos o puede ser o sea, puede marcarlos de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a cuidar esta parte, eh, porque igual, traigo otro ejemplo, la naturaleza. Yo pienso que la naturaleza es muy sabia. Eh, y de hecho estaba yo viendo unos videitos en que decía, tú a un oso panda no le dices no abraces a tu hijo porque se va a malcriar. No se lo quitas y le dices, no, enséñalo a no andarlo cargando todo el día. Un osito panda todo el día está pegado de mamá. Son pocas veces que se separa de ella.
un monito todo el día está pegado de la teta de mamá y tú en ningún momento le dices a la mona, a la mamá mona no, que lo destete ya, que lo quite. Entonces, en cambio, nosotros como seres humanos, muchas veces somos muy de que no lo cargues mucho y no lo abraces y no lo esto y porque le va a hacer mal y porque no sé qué cosa y porque déjalo que llore y déjalo ahí en su cuna y que duerma en otro cuarto y que, o sea, somos muy dados a que a esa personita que tan indefensa, que apenas está creciendo, lo queremos como desapegar desde que nace y lo queremos hacer a un lado, cuando él lo que más necesita es el calor de mamá, el calor de papá, la protección, sentirse seguro, que lo alimentemos, que lo abracemos, que si llora, que lo carguemos. Entonces, muchas veces perdemos esa parte, ¿no? Y por eso es que se desarrolla ese tipo de afecto. Claro. Y haciendo la comparación en cuanto a la naturaleza, en cuanto al reino animal, en estos casos sí, desde chicos, o sea, el apego que hay del vínculo de la madre con el bebé, pero también los hacen independientes. Conforme van creciendo, las crías van empezando a observar y también los hacen independientes, les enseñan a cómo sobrevivir, porque al final de cuentas es una sobrevivencia. Obviamente como seres humanos somos diferentes porque en el reino animal no hay que trabajar, sí, salen a cazar y todos somos diferentes, pero hay etapas y momentos en donde sí lo tienes que estar con el niño porque él es totalmente dependiente 100% de ti, pero ya después es poco a poco irlo soltando, porque lo tienes que soltar, cosa que a veces se llega al extremo en donde no se suelta a los hijos. No, y es que fíjate, la naturaleza es tan inteligente, o sea, yo siempre digo, Dios es muy sabio y en su sabiduría nos hizo muy inteligentes. Los niños, conforme van creciendo, ellos van dando como ciertos indicios de su independencia. O sea, el niño, conforme va desarrollándose, el mismo, por ejemplo, a ciertos meses, cuando ellos empiezan a comer, ellos mismos empiezan que yo quiero agarrar la cuchara, yo quiero comer solo. Allí es cuando mamá tiene que soltar, cuando Así es. va viendo como, porque uno de mamá o de papá va viendo el desarrollo y es ahí donde tú tienes que empezar a soltar. Viene el bebé, quiere comer solo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? No, yo te voy a dar para que no te manches. Ahí ya estamos portando esa independencia, estamos portando esa seguridad en él mismo. ¿Qué importa que se manche? Pero él está aprendiendo. O sea, él está aprendiendo a comer solo y se va a sentir feliz al lograrlo, porque es una batalla que él aprenda a coordinar en meterse la cuchara a la boca. Hay veces que se la echan encima, porque están en ese aprendizaje. Es ahí donde nosotros empezamos a soltar. Empiezan a caminar. ¿Qué pasa? Nosotros mismos los asustamos. Y digo asustamos porque a mí me pasó de que estaba aprendiendo a caminar y yo quería estar ahí, que no quería que se fuera a golpear. Entonces, ¿qué hice? Que ella retrasara el aprender a caminar. Iba a aprender a caminar a los 11 meses, terminó caminando al año y 2 meses. ¿Por qué? Porque se asustó. Dice, ¡ah! Porque se cayó y ya, o sea, se asustó y ya no quiso. Entonces, muchas veces nosotros también nos privamos de esa independencia. Y en este caso del apego, en este apego inseguro, que viene siendo el de ansiedad, muchas veces nosotros le transmitimos ese miedo a los niños, no dejándolos, eh, no los dejamos crecer o como tú dices, no los soltamos cuando debemos de soltarlos y cuando ellos nos necesitan, porque ya los hicimos apegados a, al tal punto que no se desarrollaron como debían, eh,
ya lo sentimos como una carga o de que, ay, ya, o sea, ya debes de aprender, cuando yo no lo dejé en su momento, Claro. ¿no? Entonces, es cuestión de ir aprendiendo también como papás, ¿no? Así es. Creo que a veces el amor ciega, pero sí es importante identificarlo porque al final de cuentas el único que le haces daño pues es a la persona que más amas. Exactamente. Y bueno, de adultos, en este apego, de adultos se muestran reacios a acercarse a los demás por el mismo miedo, ¿no? O la misma inseguridad. Eh, tienen preocupación e inseguridad respecto a la pareja. Son esas personas que siempre van a ser muy celosas, que van a pensar que los van a engañar o que tienen motivos para desconfiar por absolutamente todo y tienen relaciones frías y distantes por la misma razón de que no desarrollan lo que es la confianza. Entonces, por ejemplo, el desconsuelo, tienen mucho desconsuelo cuando las relaciones se rompen. ¿Qué quiere decir? De que Claro. se van a vaciar llorando o simple y sencillamente les va a doler demasiado cuando haya ese rompimiento, ¿no? Por la misma razón de que son muy dados a que si logran tener una relación, al final de cuentas, si esa relación no funciona, les va a doler mucho más porque no van a saber cómo romper o cómo dejar ir. Claro, sobre todo cómo sobrellevar. Y en estos casos es cuando por el miedo a terminar una relación es donde también se da abusos durante la relación, ¿no? Por el mismo miedo, por esa misma angustia. Es más, a veces creo que hasta cuando están discutiendo, tratan de evitar discutir, tratan de permitir, o bueno, más bien dicho, permiten muchas cosas que no se deben de permitir por el mismo miedo al abandono, porque es esa idea de abandono, porque en sí ya de adulto son ideas que uno tiene, pues obviamente le va a generar ansiedad y vivir con ansiedad sí, pues no es vida, ¿no? Y al final de cuentas estás dejando tu identidad y tu ser en las manos de otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nunca aprendiste a vivir en la realidad. Esa es una de las cosas que pudiera pasar y otra cosa es de que pues realmente no se quieren involucrar o relacionarse con otras personas, ¿no? Tienden a ser muy desconfiadas y por eso no entablan también una relación. O también pueden entablar una relación, pero basada en la desconfianza, ¿no? Entonces, en este caso, una de las cosas creo yo que como adulto tienes es la desconfianza. Y yo digo, no puedes vivir desconfiando de las personas, pero tampoco es un equilibrio, porque no puedes confiar en todas las personas, en todo tu alrededor, ni en tu círculo de amigos, ni en tu círculo de trabajo, ni en tu círculo de familia. No puedes confiar al 100%. Entonces, sí es bueno tener una desconfianza, pero una desconfianza fundada, no infundada, en donde tal vez hay motivos en donde tú estás observando ciertos comportamientos que sí te van a generar la desconfianza. Ujú. Entonces, en una relación también es importante tener una desconfianza al principio, pero en este caso, tal vez la persona no se permitió observar y también puede ser que haya identificado algunas situaciones que sí son de desconfianza, pero aún así aceptaron esta convivencia, esta relación, ¿no? Están eligiendo vivir de esa manera. Entonces, sí, Más que desconfiar, pienso que es como entender que, que somos imperfectos y que en algún momento podemos fallar. Eh, no tanto como desconfiar como tal, sino que simple y sencillamente pues tenemos debilidades y que eso nos hace vulnerables muchas veces. Pero si nosotros tenemos un apego seguro, vamos a saber identificar y nos vamos a relacionar de manera segura. En cambio, si no la tenemos, si no tenemos un apego seguro, nos vamos a relacionar con personas que siempre nos van a estar lastimando, porque eso es lo que conocemos o es lo que
al final de cuentas permitimos entrar a nuestra vida. Entonces, o muchas veces entran personas buenas a nuestra vida, pero como tenemos este tipo de apego, nosotros mismos nos encargamos de alejarla por nuestra inseguridad o por nuestra desconfianza. Entonces, si yo estoy todo el tiempo, no, es que seguro andas con alguien más, o es que seguro no me vas a ser fiel, porque ya me han sido infiel, entonces tú también vas a ser infiel. Y estoy con esa desconfianza, y estoy con esa desconfianza. No estoy diciendo que la otra persona por esa desconfianza va a ser infiel, no estoy diciendo eso, sino que simple y sencillamente la otra persona se va a ir porque pues, nunca confiaste. Y al no confiar, nunca abriste tus emociones, nunca abriste tus sentimientos, nunca abriste tu persona, lo que no hizo que se creara ese vínculo sanamente. Entonces, al final de cuentas, se rompe y por eso es que les duele tanto. Porque, porque conscientemente saben que ellos tuvieron culpa al que se rompiera ese vínculo, por la misma desconfianza. Claro. Yo nada más digo que como adulto, cuando tú estás viviendo una relación, una situación, no nada más una relación, sino una situación de angustia, ¿sí? Sobre todo infundada, con un miedo infundado, y la desconfianza infundada es porque hay alguna situación del pasado que tal vez no se ha trabajado. Y en estos casos sí sería importante comenzar a trabajarla. Exactamente. Y bueno, eso vendría siendo lo que es, bueno, no sé si tengas algo más que decir, Jessica, sobre lo que es el apego ambivalente ansioso. Nada más que las personas que tengan cualquier tipo de relación, llámese de familia, llámese de amistad, llámese laboral, llámese de pareja, donde tú estés viviendo alguna situación o momentos de ansiedad y donde estos momentos de ansiedad son mayores, que abarcan la mayor parte del día, más casi tus 24 horas, porque a veces está durmiendo o tratando de dormir, está la ansiedad. Entonces sí es importante que es un poquito amarillo donde tú debes de buscar ayuda. ¿Sí? Es importante buscar ayuda y comenzar a trabajarlo. En este caso, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo necesario para poder estar estable, para poder ayudarte a desarrollar como persona. ¿Sí? Esa es mi recomendación en estos casos, que tú identifiques si tú estás viviendo momentos de ansiedad en cualquier situación donde este momento es más grande, te abarca más horas de lo que sea una situación real de ansiedad, sí busques ayuda. Y claro, está que ahorita la ansiedad es algo de todos los días, ¿no? En algunas personas y tiene que ver por la vida también tan rápida como está pasando ahorita el tiempo. O sea, hoy estamos a lunes y ya cuando venimos a ver ya es viernes. Los días están pasando demasiado rápido y eso también causa ansiedad, ¿no? Pero hay que lograr identificar, como tú dices, si es algo de nuestro pasado y de esa manera empezarlo a trabajar. Independientemente si eso no es, eh, tratemos de buscar ayuda, porque la ansiedad pues no es algo agradable, es algo que a la larga nos va carcomiendo y va haciendo que nuestra vida se vaya haciendo, eh, que no seamos felices. Claro, se vuelve insoportable y se vuelve insostenible hasta cierto punto. ¿Sí? Y bueno, queridos amigos y escuchas, es un gusto para nosotros estar con ustedes una vez más. Eh, Espero que nos puedan escuchar en los dos videos que hacen falta para ver los dos tipos de apego inseguros que hacen falta y de esa manera podamos aprender juntos un poquito más. Igualmente, si gustan dejarnos algún comentario o tienen alguna pregunta, algo que quieran contarnos o comentarnos, estamos a la orden para escuchar. Así es, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y los invitamos a que disfruten todos los días, cada instante, porque ese instante no regresa. Y si no lo están haciendo, busquen ayuda. Que este nuevo año sea para
crear nuevas metas, nuevas expectativas y para sanar. No dejemos eh, nuestra salud mental de lado. Acuérdense que es importante que sanemos y nos desarrollemos cada día más. Así es. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Adiós.